Señor, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias en esta noche, Señor. Queremos bendecir tu nombre, rogarte, Señor, para que en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, tú puedas ser propicio a nosotros, Señor, como siempre lo has sido. Agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos de llevar una palabra fresca, Señor, una palabra que pueda bendecir, una palabra que venga, Señor, guiada y sostenida, Señor, por tu Santo Espíritu. En esta noche queremos rogarte, Señor, queremos hablar del alma prosperada. Queremos hablar, Señor, de esa importancia de tener el alma prosperada, Señor. Como humanos, Señor, como hijos tuyos, sobre todo, reconocemos que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. En esta noche, Señor, yo te ruego que en cada familia, cada hogar, cada persona, Señor, que va a ver este mensaje o lo va a escuchar de manera posterior, pueda ser edificado, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón y al alma de cada uno de ellos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos, Dios, para que puedas ayudarnos, Señor, a salir adelante. Pero sobre todo, Señor, que podamos encontrar la palabra certera, oportuna, porque la palabra es viva y es eficaz. Te ruego que quites todo estorbo desde ya. Te pido por Colombia, por Bogotá, Señor, y cada ciudad hasta donde llegue este mensaje, cada país, cada lugar, Señor, hasta donde llegue este mensaje. Te damos gracias, Señor, te ruego que quites todo estorbo, que no falle nada, y que en el nombre de Jesús, Señor, podamos ser edificados. Gracias, Cristo, te damos. Señor, te ruego por los enfermos, aquellos que están en recuperación de operaciones. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, que en el nombre de Jesús puedas ser tú hablando al corazón de ellos, restaurándolo, trayendo sanidad, trayendo provisión, trayendo restauración económica, familiar, personal, restauración laboral, Padre, aún empresarial, en el nombre de Jesús, aún restauración ministerial. Gracias, Cristo, te damos. Amén. Amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos, les agradecemos su fiel sintonía. Les saludamos desde la Iglesia de Cristo Benecer Casa de Paz, aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia. Les enviamos un abrazo y vamos a entrar de lleno. Bueno, esta semana, con la ayuda del Señor y que el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Nosotros, en esta semana, como usted lo puede ver ahí a mi espalda o en la pantalla, estuvimos hablando del alma prosperada y tal vez voy a hacerle un repaso en lo que se van incorporando algunos ahí. Comparta la transmisión, hermana, comparta la transmisión, es bien importante. Mire, ninguna palabra que es de Dios, porque esto que tratamos de dejarle en su corazón es palabra del Señor, no es palabra de hombre, sino que es palabra del Señor. Comparta la transmisión porque siempre hay alguien que necesita, aparte de nosotros, hay alguien más que necesita una palabra. Así que, como dice mi amada por ahí, expandamos el reino en el nombre poderoso de Jesús. Miren, estuvimos hablando del alma prosperada. Vimos que a la luz de la palabra nosotros somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Pero que en ese fluir de cosas, porque no todos nacemos en cuna cristiana. Entonces, cuando nosotros no somos cristianos, es decir, cuando andamos en el mundo, tratando de salir adelante, estudiando, trabajando, formando parte de una familia, nosotros, nuestro espíritu está quieto, el alma está quieta, es decir, nosotros vivimos una vida pues que para nosotros la consideramos correcta. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, como no tenemos a Cristo en el corazón, estamos separados de Dios, pero nosotros no nos damos cuenta. Llega un momento que en un encuentro del Señor, cuando Él determina el tiempo para nosotros, entonces nosotros escuchamos de Él. Ahora, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, les decía el martes, evidentemente nuestra alma es la que gobierna. Acuérdese que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando no tenemos a Cristo en el corazón, el alma es la que gobierna, es decir, nuestras pasiones. Acuérdese que en el alma está el pensamiento, la mente, las emociones, los sentimientos, están ahí, la voluntad está ahí en el alma, es decir, en el corazón, si lo podríamos resumir. Pero cuando Cristo llega a nosotros, todo cambia. Ahora, siempre, acuérdese de esto, ¿verdad? Siempre va a haber una lucha entre la carne y el espíritu, y eso va a ser hasta que Cristo venga por nosotros o nos llame a la presencia del Señor. Es decir, la perfección del alma, la perfección de nosotros como cristianos, va a ser hasta que Cristo venga, Él lo ha prometido. Entonces, les hablamos del alma prosperada, nos basamos ahí lo vamos a ver tal vez para volverles a refrescar el versículo, nos basamos en 3 de Juan 1:2, en donde decimos que, de acuerdo a la palabra, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces, el deseo del Señor es que nosotros seamos prosperados en todo, pero primero tiene que estar el alma prosperada. Es bien importante eso.
Y por eso, fíjese que cuando, para ponerle un cimiento, tal vez no lo mencioné el martes, pero para ponerle un cimiento, cuando el paralítico es llevado por sus 4 amigos y es subido por el techo, o perdón, bajado por el techo donde está Jesús, lo primero que le dice es, tus pecados te son perdonados. Cualquiera pudo haber dicho, Señor, ¿por qué no lo sanaste primero? No, porque primero es lo de adentro y luego lo de afuera. Cuando ya le dijo, tus pecados te son perdonados, posteriormente Jesús le dijo al paralítico, levántate, levántate, es decir, le hizo el milagro. Porque nosotros humanamente quisiéramos que nos resolvieran todo lo de afuera. La economía, el trabajo, la familia, nuestra vida, sí, todo lo queremos. Pero en la voluntad de Dios es al revés. Es primero lo de adentro. Entonces el alma juega un papel muy importante en esto. Vimos entonces que lo que Dios quiere hacer es que esa palabra, prosperar, es ayudar en el camino, es lograr alcanzar algo, es triunfar en los negocios. Fíjese, esa palabra prosperar es bien hermosa, es como prosperar, es como ayudar en el viaje, en el camino que llevamos, es progresar en la ruta y en el proceder de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, yo pues comencé estableciendo lo primero, porque nosotros tenemos que saber contra qué peleamos, contra qué nos enfrentamos. Entonces les hablé de la batalla del alma. Estoy haciendo un repaso por si se acaba de incorporar de lo que hablamos el martes, que nos va a servir. Entonces hay batallas. Nosotros, mire, nosotros somos seres tripartitos, les he dicho, espíritu, alma y cuerpo. Y a veces nos gana el alma o a veces nos gana el espíritu. Lo ideal es que andemos conectados con el espíritu, pero no siempre es así. Hay cosas que no podemos sostener o no podemos estar ahí, ¿verdad? Permanentemente, no podemos estar todo el día orando o escuchando alabanzas, no, nos tenemos que meter al fluir del día a día, en el trabajo, en la empresa y en todo lo que nosotros nos desenvolvemos, ahí tenemos que hacerlo. Entonces, las batallas del alma, les hablé que entre las batallas del alma, porque tenemos que saber, es que mira hermanos, nosotros tenemos que ser claros en algo, nosotros no somos perfectos, pero sí tenemos que tener plena conciencia de lo que nosotros adolecemos o en lo que nosotros fallamos. ¿Para qué? No para condenarnos, sino que para ir perfeccionando. Es que, mire, la tarea del perfeccionamiento lo hace Cristo a través del Espíritu. Es decir, el poder de Dios actúa en nosotros, pero yo tengo que querer. Por ejemplo, una persona que es mentirosa tiene que reconocer primero que es mentirosa y luego decir, yo no quiero seguir siendo de esa manera. Entonces, esa es la forma en que poco a poco se va corrigiendo el alma. Entonces, hablamos de 5 cosas que eran las batallas, entre otras, con las cuales nosotros nos enfrentamos. Una de ellas era la pasión de la carne. La segunda era la amargura. Vimos la tercera, que era la iniquidad. Vimos por ahí que era el orgullo. Luego vimos que era Babilonia, que es una especie de confusión. Entonces, estas 5 cosas lo que hacen es detener la bendición de Dios. Y usted dirá, pastor, o sea que si yo no tengo el alma restaurada o yo no tengo el alma pues prosperada, no voy a recibir bendición. Sí, o sea, Dios, miren, Dios es soberano. Es que precisamente por eso es Dios, por eso la buena noticia. Por eso la buena noticia de que nosotros somos seres falibles, pero que tenemos un Dios que es inmutable, que nunca cambia, que su amor y su gracia nunca cambian. Ahora, dentro del proceso de la gracia y el amor, Él tiene que aplicar correcciones en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que querer y también aplicar algunas correcciones en nosotros. Entonces, todas estas batallas no las vamos a poder no las vamos a ganar si nosotros las enfrentamos con nuestros propios medios, con lo que nosotros somos. No, tiene que ser de la mano del Señor. Nunca se olvide eso. Toda batalla espiritual, sea en la familia, en el matrimonio o en nuestra vida, tenemos que enfrentarla de la mano del Señor. Porque hay personas que quieren romper un hábito o romper una costumbre o una tradición con sus propias fuerzas y no podemos, hermano. Porque cuando ya nosotros tenemos a Cristo en el corazón, funciona de manera diferente todo. Entonces esta noche, como ya vimos qué es lo que el Señor quiere darnos, no se olvide que lo que el Señor quiere darnos es bendición. Y la bendición es integral en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Ya vimos las 5 batallas, entre otras, con las cuales nos enfrentamos. Pero esas son algunas, porque hay batallas que no se las mencioné ahí, que son las obras de la carne, pero entre otras nosotros sabemos contra qué estamos peleando.
Ahora, lo ideal, mire, lo ideal es entender de que vamos a fallar, pero que tiene que haber en nosotros un espíritu de arrepentimiento para buscar de Dios y pedirle a Él que nos ayude a ser formados. Y en ese proceso de formación, nosotros tenemos que estar dispuestos, hermano, presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame a superar esta situación de que me gusta mentir, por ejemplo. Ayúdame, Señor, a superar esta situación del alma, que tengo rencor, que tengo alguna situación ahí. Eso es lo que el Señor hace. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que si Él, oiga bien, si Él y para Él nosotros somos la novia, en el caso de la iglesia es la novia, entonces Él mismo la va a perfeccionar. Dice que se la va a presentar a sí mismo. Y esa es la garantía, ¿bien? Esa es la buena noticia, que dice que Dios se va a presentar a sí mismo a la iglesia. Entonces Dios no va a presentarse a sí mismo algo imperfecto. Pero en la tierra ha delegado a nosotros los ministros, pero también lo ha delegado a usted como cabeza de familia para que revise su vida. Sí, es que nosotros, digamos, en el caso de los ministros, dice que estamos puestos para presentar a la novia, para presentársela a Él, pero Él se la va a presentar a sí mismo. Entonces, cualquier corrección que el Señor va a hacer, la va a hacer por encima de nosotros incluso. Es que no crean que nosotros los ministros estamos por encima de todo, no, fallamos igual que usted, entonces también nosotros necesitamos ser perfeccionados. Con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a hablar precisamente de eso, de la parte del alma prosperada. Vamos a ver nuevamente la parte donde dice, por ahí está, sí, ahí lo vi. Dice en tercera de Juan 1:2, pues ustedes el versículo base que estamos utilizando esta noche. Entonces, ¿qué vamos a ver ya en esta parte final de este tema? Porque este tema hay mucho que sacar, hermano. Yo le dejo ahí la semilla para que usted muela el grano y pueda seguir estudiando. Porque lo del alma es infinito, hermano. Porque es una situación y una tarea que el Señor la va a terminar hasta el día que Él venga. Entonces, cuando en tercera de Juan 1:2 dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Entonces, lo que el Señor nos está diciendo es, hey, yo lo que te quiero, perdón, es que no sé si estaba ahí, sí. Lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, en esta noche es que Él lo que está haciendo es, el deseo de Dios es que nosotros seamos prosperados en todo. Pero antes, acuérdese, antes tiene que prosperar el alma. Es que mire, nosotros todas las bendiciones las vemos únicamente en lo físico quizás, porque así hemos sido formados, pero Dios nos está enseñando que primero es desde adentro hacia afuera, porque cuando nosotros estamos bien adentro, hermano, evidentemente vamos a estar bien afuera. Vimos entonces que lo que Dios quiere hacer es precisamente eso, buscar esa parte donde dice prosperar. Cuando el Señor dice, deseo que seas prosperado, como lo puede ver usted ahí, el Señor lo que quiere es ayudarnos en el camino. O sea, Dios mismo quiere ayudarnos en el camino como familia, como matrimonio y como iglesia. Dios mismo quiere que logremos alcanzar algo mejor de lo que tenemos hasta este momento. O si no tenemos nada, que logremos alcanzar algo en la vida. El deseo de Dios es que logremos cosas en la vida, hermano. Cosas espirituales y materiales. El deseo de Dios es que triunfemos en los negocios, que prosperemos. El deseo de Dios, perdón, es ayudarnos en este viaje. En el viaje que llevamos como familia, como ministerio y como cristianos. El deseo de Dios es ayudarnos. Luego dice que nos ayuda a progresar en la ruta y en el proceder. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque la realidad que vivimos, porque esta es la promesa, pero también está la realidad. Ahora, por encima de la realidad, basado en la promesa y en el propósito de Dios, yo me tengo que agarrar de la fe, yo me tengo que agarrar de lo que Dios ya me dijo. Si Él dice que me va a prosperar, entonces yo lo que tengo que hacer es prepararme como vaso, prepararme como familia, prepararme como matrimonio y decir, Señor, ok, nos vas a bendecir. Bueno, Señor, ¿qué cosas tengo que mejorar? Es que el alma es el corazón, hermano. Usted sabe que en el corazón hay mucho lío. Mire algunos tipos de alma que hay ahí. Hay almas angustiadas, hay almas amargadas, lo vimos el martes pasado. Hay almas atormentadas, hay almas deprimidas, fíjese, y almas enfermas. Aquí tengo dos tipos de alma. Y hay más. Yo puse 5 en cada lado. Pero entonces, hermano, ¿qué le quiero decir con esto? Que la realidad que vivimos
Dios la permite para que nosotros podamos crecer en Él, pero lo vamos a hacer con Él. Y quizás ahí ya no nos gusta, hermano, es que siendo honestos, en primer lugar no nos gusta ser corregidos, a todos nosotros, nos cuesta ser corregidos. Y aunque usted me diga que no, sí, nos cuesta ser corregidos, a todos. Si no vea a sus hijos, o vea a sus nietos, o véase usted cuando su abuela, su mamá o su papá le quería corregir, o su tía, o su cuñado, o quien fuera, hermano, uno decía, no, 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 no. Entonces uno se resiste a ser corregido, se resiste al cambio por tradición, por cultura, por educación. Pero a veces Dios utiliza métodos diferentes. Entonces yo veo que va a haber angustia, hermano. Va a haber situaciones de tormento. Va a haber situaciones que nos van a desesperar, situaciones que nos van a hacer sufrir, situaciones que tal vez nos tienen angustiados o deprimidos, amargados o desgarrados, o sea, hay un desgarro en el alma, situaciones que nos van a hacer huir, situaciones que tal vez hay almas, por ejemplo, ligadas, hay almas ligadas. ¿Cómo salir de eso? Cuesta desligar el alma por promesas, por relaciones o por cosas. Hay almas enfermas. Entonces, todo esto, mire, ¿sabe qué es lo bonito de todo esto? Que lo que Dios nos ha prometido es que sobre todo eso hay una promesa. O sea, sobre todas esas imperfecciones que todos las tenemos, sobre todo eso, dice el Señor, te voy a bendecir. Pero, ¿qué necesita el Señor? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces, mire, aquí son almas que están metidas en conflicto. Aquí la pregunta sería lo que le acabo de decir. ¿Será que por sobre todo eso la promesa de Dios se va a cumplir de que va a prosperar nuestra alma? Que vamos a prosperar en todo, a pesar de estos conflictos. Entonces, ¿sabe qué es? Es llevarle a Dios cada área. Pero aquí es bien importante algo. Mire, tome nota de lo que le voy a decir que le va a servir. Nosotros normalmente le llevamos a Dios las áreas de necesidad, pero no las áreas de transformación. Repito, nosotros le llevamos a Dios las áreas de necesidad, pero no las áreas de transformación. ¿Cómo así, pastor? Sí, nosotros le llevamos, Señor, necesito un carro, necesito una casa, necesito pagar la universidad, necesito hacer un viaje, Señor, necesito arreglar la casa. Señor, ayúdame, por favor, se me acabó la renta o se me acabó la quincena y no puedo llegar. Esas son las áreas que normalmente llevamos. Señor, sana a mi mamá. Y está bien, yo no diga que no, pero no dice Dios que Él ya conoce sus necesidades. ¿Por qué no ocupar nuestro tiempo eventualmente y decirle, Señor, aquí está mi carácter? Las áreas de adentro, que son las áreas de transformación, las que necesitan ser transformadas por el Espíritu. ¿Por qué no llegar y decirle, Señor, no que yo sea, ¿verdad? Sino como un ejemplo, Señor, he sido mentiroso, Señor, he sido, qué sé yo, he sido egoísta, Señor, he sido envidioso. ¿Por qué no llevarle todas esas áreas? Las nuestras, las del matrimonio y las de nuestros hijos, por ejemplo. Entonces, entonces aquí es llevarle a Dios el área que quiera ser transformada, porque para Dios no hay nada imposible. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Veamos cómo lo hace Dios. Vayamos a continuación al Salmo 19:7. Entonces, mire, el alma debe restaurarse. Es que por ahí comienza todo. Ya nos dimos cuenta de la promesa de Dios en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Yo tengo la promesa y yo me agarro de la promesa. Como dice mi pastor, yo creo lo que leo, no lo que veo. Entonces, yo ya tengo la promesa. Me doy cuenta cuáles son mis batallas. Hablamos de 5, pero usted sabe que hay otras que están dentro de nuestro interior, o al interior de la casa, o al interior de la familia, que a veces no las mencionamos, pero ahí estamos batallando. Costumbres malas o cosas que usted sabe que no le agradan a Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Hermano, lo primero es que el alma debe restaurarse, hermano. El alma tiene que ser restaurada, fíjese. Solo déjenme ver si no sé si lo moví. El alma tiene que ser restaurada. Esa es la primera. Mire, el Salmo 19:7 dice de esta manera: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Es que mire, usted puede tener un carro, bueno, no usted, alguien puede tener un carro nuevo, pero si ese día la batería no le funciona, hermano, no le va a caminar el carro, es decir, no lo va a poder arrancar, por muy del año que sea. Yo sé que eso casi no pasa, pero estoy hablando o le estoy dando un ejemplo que le va a servir. Entonces, yo puedo tener un carro nuevo, pero si la batería no sirve, de nada me va a servir.
¿Por qué? Tengo que restaurar la batería. Bueno, es lo mismo. Yo puedo tener y que tengo. Miren, nosotros tenemos promesa de Dios, tenemos planes de Dios, tenemos propósito. Las 3P, plan, promesa y propósito. Y hay muchas otras. Entonces yo ya las tengo, pero me doy cuenta que en mi interior, en mi casa, en mi matrimonio, mis hijos o mis nietos o en la familia en general, no somos perfectos, pero que estamos batallando con muchas cosas, con las obras de la carne, con las pasiones carnales, con el egoísmo, la envidia, la amargura, la confusión y muchas cosas. Entonces digo yo, ¿qué hago? Entonces viene el Señor y dice, ok, yo te voy a bendecir, pero tienes que dejarte restaurar. Hermano, si usted no se deja restaurar por el Señor, va a seguir en lo mismo. Pastor, o sea que no voy a recibir bendición. Sí, es que le estoy hablando a gente que va a la iglesia, que busca del Señor, que lee la palabra, pero que a veces no avanza en ciertas áreas de su vida, que es producto del alma. Porque el espíritu se conecta con el espíritu, pero el alma es, acuérdese, el alma es el vínculo entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, hermano, tenemos que restaurar el alma. Y aquí el Señor nos lo enseña, dice, la ley del Señor es perfecta, que restaure el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Entonces, mire, esto le va a servir mucho porque al final la letra, muchos de nosotros la podemos entender, pero lo que el Señor quiere por el Espíritu es que cobre vida, que se haga rema, no se le olvide. Usted puede leer la Biblia todos los días, pero si algo no se le hace rema, entonces solo está leyendo por mera información, no por formación. Repito, si usted lee todos los días la Biblia, pero nada más la lee y no recibe aquella retroalimentación por el Espíritu, entonces nada más usted está leyendo para informarse. Pero la Biblia es un libro formativo. Entonces yo tengo que pedirle sabiduría al Espíritu Santo. Por eso dice ahí la ley del Señor. Ahora, mire, Dios restaura, entre otras, de 4 maneras. De 4 maneras restaura a Dios. Y en este caso, el alma, el espíritu y el cuerpo. Pero en este caso vamos a hablar del alma. Mire, lo primero que hace Dios es restaurar como Padre. Dios restaura como Padre. El Salmo 23 dice, del versículo 1, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces lo primero es, cuando Dios restaura como Padre, yo tengo que reconocer lo que Él es mi pastor. Ahora, ¿es Dios su pastor? Entonces mire que aquí hay algo bien tremendo que me pasó a mí. Yo recuerdo que hace muchos años, le he contado, hace muchos años yo le decía, Señor, pero le estoy hablando hace muchos años. Yo le decía, Señor, no te siento como padre. Entonces Él me dijo, es que tienes un área lisiada con tu padre. Y es cierto, habían ciertas cosas que con mi papá tenía que arreglar. Entonces, si por ejemplo yo tengo un área lisiada con mi papá terrenal, entonces me va a costar aceptar a Dios como mi padre. Fíjese que es bien tremendo eso. Y pasa. Porque a mí me pasaba. Gracias a Dios lo logré superar. Para mí Dios es mi padre, hermano. Es todo lo que yo amo. Y Él es todo para mí, hermano. Entonces, cuando yo entendí esa parte, entonces me fui a arreglar esa parte terrenalmente para que tuviera un impacto espiritual. Le repito, si usted tiene un problema con su padre terrenal, por abandono, porque se molestó con él, porque se pelearon, o porque hay una fisura con su padre terrenal, difícilmente, no que no, ¿verdad? Porque el Señor es soberano, porque para Él no hay nada imposible, pero difícilmente usted va a poder establecer una relación con Dios como padre. Lo va a establecer una relación con Él como proveedor quizás, pero nunca lo va a ver como padre, le va a costar. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque si usted, por ejemplo, no reconoce autoridad de un pastor, no va a reconocer autoridad del Señor como pastor, por ejemplo. ¿Por qué, pastor, me dice eso? Sí, porque el Señor, en la faceta de padre, nos restaura el alma y dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, lo primero es reconocerlo como pastor. Primero, reconocerlo como pastor. ¿Cómo se restaura el alma? En la faceta de padre, el Señor quiere restaurar el alma en nosotros. ¿Sabe cómo? Reconociéndolo como pastor. Lo segundo es el Salmo 23:2 dice, en lugares de verdes pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Entonces, ¿cómo se restaura el alma en la faceta de padre? ¿Cómo Dios lo hace en nosotros? Perdone que reitere, pero quiero que le quede grabado en su corazón. Primero es
reconocerlo a Él como mi pastor. Dice que la oveja oye la voz de su pastor y le sigue, porque eso es lo que sigue, el oír. Entonces, primero reconocer a Dios como pastor, luego dejarme conducir a lugares de reposo y descanso. En otras palabras, es reposar en Dios. Y lo tercero es, Él restaura mi alma, el Salmo 23 del 1 al 3. Entonces, para que nosotros veamos la bendición en el alma, de manera integral, espíritu, alma y cuerpo, que nosotros recibamos bendición, primero en lo espiritual y luego en lo secular o en lo material, en lo secular, en lo empresarial y en todo lo que hagamos. Porque mire, un alma bendecida, es decir, cuando nosotros somos bendecidos desde adentro, hermano, la hicimos. Porque nada de lo de afuera nos detiene, porque estamos agarrados y aferrados al Señor. Entonces, la segunda, la primera, en la faceta de Padre, el Señor nos restaura el alma, ¿cómo? Reconociéndolo como pastor, dejándome conducir por el Señor a lugares de delicados pastos y reposar en Él. Y Él restaura mi alma. Cuando yo reposo en Dios, ahí Él restaura mi alma. La segunda faceta es Cristo, el Padre como Cristo. Es decir, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Él restaura mi alma como Cristo. Luego, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que es el que provoca en nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, un nuevo nacimiento. Ahí ya van 3. Y la cuarta es la palabra. La palabra es la cuarta, hermano. Y dice Hebreos 4:12, usted lo ve ahí, ya hemos hablado de Hebreos 4:12, pero aquí le voy a mostrar algo que tal vez no se lo había mostrado. Mire, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y de dónde sale esto, pastor? Se lo vuelvo a poner. Sale de aquí donde dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. Directamente nos dice ahí. Y la palabra es Cristo, es decir, Él es la palabra. Entonces, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Entonces, la palabra en faceta, oiga bien, la palabra como espada es la que restaura el alma. Ojo, la palabra como espada, porque la palabra tiene muchas facetas, como agua, como rocío, como semilla, como martillo que golpea la roca, como espada, y muchas facetas tiene ahí, como trigo, como maná que desciende del cielo. Cristo es el maná que desciende del cielo, pero también es la palabra, como lluvia y muchas cosas. Entonces, aquí la palabra, para que restaure, tiene que entrar como espada. ¿Por qué? Porque dice que, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu. Ahí está la clave. Entonces, la única, obviamente Dios lo hace en las 3 facetas que se lo mostré anteriormente, pero en la faceta de la palabra como espada, esa divide la frontera entre el alma y el espíritu. Y dice, y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo se restaura el alma? Que cuando la palabra se hace rema en nosotros, cobra vida. Entonces, divide la frontera que hay. Entonces, mire lo que hace, se lo voy a volver a poner. Perdone que corra ahí, espero no marearlo, pero le voy a mostrar aquí en el dibujo por qué. Es que no lo volví a poner. Entonces, mire, se lo voy a explicar cómo es. Aquí está el espíritu, este es el alma y este es el cuerpo. Entonces, cuando la palabra, ¿dónde llega la palabra? Dice que penetra y divide el alma y el espíritu. Entonces, la palabra como espada divide aquí, mire dónde está el alma y el espíritu. Entonces, cuando el alma y el espíritu, la palabra lo divide, entonces como que abre, como cuando se rompe algo. Entonces, el espíritu permea el alma y el alma permea el cuerpo. Entonces, la bendición que estaba en el espíritu, retenida por la batalla del alma, entonces la palabra la rompe. Y esa bendición llega al alma y luego al cuerpo. Por eso a veces hay gente enferma, porque no ha logrado que la palabra le rompa en su espíritu la bendición que Dios quiere darle. Entonces, ¿qué pasa? Aquí
me enseña algo bien importante. Porque cuando nos vamos nuevamente, ay, perdone que vamos corriendo otra vez acá. Cuando nos vamos nuevamente aquí, a Hebreos 4:12, entonces dice, hasta la división del alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa la palabra como espada para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuándo se ve un alma restaurada? Cuando ya usted no toma las decisiones por sus propios medios, sino que comienza a consultarle al Señor. Cuando usted dice, no, esta decisión no me da paz, bueno, es el espíritu. Cuando la palabra le confronta, cuando la palabra dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces dice uno, ok. El Salmo 27 o el Salmo 37 dice que nos deleitemos en el Señor y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Así es la cosa. Entonces, eso es el discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que el alma sea prosperada después de darme cuenta de todas aquellas batallas? Restaurar mi alma. ¿Cómo lo hace el Señor? Como Padre, siendo nuestro pastor, como Hijo, siendo nuestro libertador, y como Espíritu Santo, siendo aquel que nos guía, siendo aquel que nos trae la sabiduría que necesitamos. Y luego la palabra como espada para quitar toda situación de batalla que tenemos adentro. Luego dice el Señor, el alma necesita ancla. Es que fíjense que el alma, miren, nosotros somos como un barco que va, no a la deriva, porque el capitán es Cristo. Dice Hebreos 6:17, ya le explico cuál es el ancla, y esto es bien hermoso. Se lo resumo de esta manera, ¿sabe cuál es el ancla? La promesa y el juramento. Se lo voy a adelantar porque sí quisiera tal vez darle unos dos más por cuestión de tiempo, aunque voy con buen tiempo. Mire, ¿para qué sirve el ancla? ¿Para qué no sirve el ancla? ¿Sabe usted, le he contado, sabe usted que cuando las personas, por ejemplo, una de las para lo cual, nos sirve el ancla, es para darnos estabilidad, para no movernos de un lugar. Digamos, un barco, cuando se quiere quedar en cierta zona, aún cerca del puerto, dice que tiran el ancla, es decir, anclan ahí en la bahía o en el lugar donde están. Entonces, eso hace que el barco no se mueva de ahí. Las olas lo mueven, evidentemente, sí, pero que no se mueva del lugar donde está. Yo le he contado que, fíjense que se maneja que las personas que les gusta la bebida, cuando las personas tomaban mucho, yo lo vi en mi abuelo, fíjese, mi abuelo pues tuvo ese problema, qué pena. Pero fíjese que yo me acuerdo que cuando él llegaba bien ebrio, él se acostaba en la cama. Y yo después le preguntaba y él nos contaba, dice que cuando alguien que ha tomado mucho se acuesta boca arriba, siente que el mundo se le da vuelta. Entonces ellos saben que se van a caer, pero como no tienen control de su cuerpo, entonces lo que hacen es bajan el pie. Entonces duermen casi a la mitad, así casi a la orilla de la cama con un pie apoyado en el suelo. Ese es el ancla de ellos. Ok. Hebreos 6:17 dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. ¿Quiénes somos los herederos de la promesa? Nosotros. ¿Cuál promesa? La que le hizo a Abraham, de que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la promesa Dios la cumplió a través de Cristo. Mire, nosotros entramos en las promesas de Abraham, en las promesas del pueblo judío a través de Cristo, porque dice que Cristo es la simiente de Abraham. Entonces, el alma necesita saber eso, porque el Espíritu está conectado con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu casi no tiene ningún tipo de inconveniente, salvo lo que le traslade el alma. ¿Ok? Entonces, el alma necesita, por eso, no me va a decir usted que usted cada día se levanta con la fe a tope. No, nos levantamos a veces sin fe. A veces las cosas se vienen abajo, las cosas se derrumban. Y uno dice, ¿dónde está, Señor? Entonces ese es el alma que está anhelando, dice, como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. A veces nos levantamos así porque no sentimos, ¿verdad?, que las cosas están avanzando. Pero viene Dios, luego nos llena, nos consuela, nos conforta y vamos saliendo adelante. Entonces, aquí hay dos cosas que nunca se le olviden, le va a servir en la vida. Dos cosas dijo Dios, la promesa de bendición, y como Él dice que cuando se hacía un juramento se acababa la discusión. Entonces Dios dice, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, creo que me vine aquí arriba. El alma necesita ancla, aquí es, perdón.
Entonces dice el 18, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para asirnos de la esperanza. ¿Qué esperanza? La que está puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Cuál es la garantía? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero el Espíritu mora en nosotros, pero se relaciona con el Espíritu. Entonces el alma no es que queda huérfana, el alma no. El alma necesita mayores evidencias. Entonces allí es donde llega la fe. Es que la fe, mire, la fe es tremenda. Pero nosotros no nos podemos quedar en el atrio, porque la carne está en el lugar santo. O sea, el alma está en el lugar santo. Necesita llegar al lugar santísimo, pero como hay una pugna siempre, el alma y el espíritu siempre se van a pelear. No pelear, sino que el espíritu quiere una cosa y el alma otra. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Mire lo que dice el versículo 19. Perdón, no pasé de ahí, va, 17. ¿Y por qué no se mueve esto, Dios santo? Ayúdame, Señor, en el 17 me quedé. Dios santo, no se mueve esto. Entonces, ahí está. Ahí está, el 18. El 19, mire lo que dice. Por lo cual tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo, el cual Cristo dice, donde Jesús entró por nosotros. Entonces se lo resumo de esta manera. Ok, yo sé las batallas que estoy librando de mi alma, las cuales impiden que sea prosperado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu, es decir, de manera integral. Yo sé las batallas, se las acabo de poner. Entonces dice el Señor, yo te quiero bendecir. Yo quiero que llegues a puerto seguro. Yo quiero que con tu familia y con tu vida hagas algo mejor de lo que estás haciendo. Entonces dice el Señor, ok, pero necesito que hagas algo. Primero que restaures el alma. Y luego de que tengas la esperanza puesta en la promesa que yo te di y el juramento. El Señor juró por sí mismo de que nos iba a bendecir, hermano. Entonces hasta ahí, hermano, yo tengo claro el panorama. Ok, sé las luchas que tengo, sé que en Cristo las voy a vencer, pero yo tengo que tener la disposición siempre de querer sanar mi alma, sanar mi espíritu, de querer llegar siempre al Señor con arrepentimiento. ¿Para qué? Para que luego venga la gracia y la misericordia sobre mí. Entender de que todos los días, es que mire, el lío del alma va a ser todos los días hasta que Cristo venga. Es que yo ya quisiera decirle hasta hoy, hermano, ya se acabó. Como dice, decida mi pueblo que su lucha ha terminado. Sí, pero la lucha que dice en Isaías, decida mi pueblo que su lucha ha terminado. Esa lucha es hasta ese día, porque mañana son otras luchas. Pero en el nombre de Jesús vamos a vencer. Ahora, ¿qué me toca a mí? Revisar el alma, hermano. Revisemos el alma. Revisemos cómo estamos en el alma, cómo estamos en el corazón. Y yo sé que a veces le suena, no trillado o cliché o como quiera tomarlo, pero yo quiero que le suene espiritualmente, que el Espíritu Santo le hable a su corazón esta noche para que revisemos nuestro corazón, el corazón de la familia, el corazón de nosotros. Porque, hermano, ¿a quién le conviene estar bien delante de Dios? A usted. Porque el beneficio que recibe la cabeza de la familia lo van a recibir todos. Qué rico es estar delante del Señor. Qué rico es estar delante del Señor bien, aunque hayan necesidades. Pero estar delante del Señor o no estar delante del Señor con necesidades, eso es de lo peor. Estar lidiando con el alma, con sentimientos ahí. Hermano, es difícil. No es una lucha fácil. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos restaurar por el Espíritu. Que el Padre nos restaure, que el Hijo nos restaure, que el Espíritu Santo nos restaure, que la palabra nos restaure. Basado en la promesa, el propósito que ya Dios depositó en nosotros. Por eso dice, Cristo en nosotros, esperanza. Cristo en nosotros es el ancla, el Espíritu Santo es el ancla. La promesa y el juramento, la promesa de bendición, que en el nombre de Jesús. Entonces, veamos ahora qué cosas, porque le digo algo, mire, a pesar de nuestros errores, Él lo hará en nosotros. A pesar de nuestros errores, Dios lo va a hacer en nosotros. Dios va a restaurar nuestra alma, porque si Él prometió que nos va a bendecir, mire, Dios, óigame bien lo que le voy a trasladar. En el nombre de Jesús, mire, donde Dios da una promesa, ahí Él se va a encargar de restaurar, pero yo tengo que querer. Si Dios ya le dio una promesa, deje que Él mismo restaure esa área donde se va a formar esa promesa o donde se va a materializar esa promesa.
Entonces yo tengo que prepararme, no se olvide de eso, que el corazón es el recipiente donde llega todo, a través de lo que yo veo y lo que escucho. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo prospera el alma? Ya vimos que tenemos que dejarnos restaurar. Luego, entender de que hay una promesa y un juramento. Esa es mi ancla, esa es mi garantía, esa es mi esperanza. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Miren, lo primero que tenemos que hacer es entender de que el temor, déjenme ver si, no, Dios santo, tengo que moverlo aquí. Entonces, mire, el temor a Dios prospera el alma. Y le voy a dar 4 nada más. Yo creo que sí tengo buen tiempo. 4 le voy a dar o 3. Pero ¿sabe qué? Todo es adentro. Fíjese. Y yo dije, Dios santo, Señor, es que mire, al cielo no vamos a ir con las casas, carros, viajes o ministerio que tengamos, no. Eso es temporal, eso es aquí. Esos son los deleites de la carne. Mire la diferencia. Esos son los deleites de la carne. ¿Son válidos, pastor? Sí, el problema es que cuando nos dejamos arrastrar por eso, se convierte en codicia o en avaricia. Y hacemos a un lado al Señor. Por eso Dios establece balances. Es que yo quisiera decirle aquí, mire, hermana, mire, agarre aceite de coco, lo revuelve con, ¿cómo se llama? Con sábila y se lo pone en la cara. Ya va a ver que se le va a ir toda esa impureza. Yo quisiera decirle que así es. O sabe qué, hermano, agarre en la mañana, se come una arepita con huevo y todo el día no va a tener hambre, hermano. No es así, porque eso es lo físico y Dios opera de manera diferente. Entonces, en el área donde Dios le dio una promesa, ahí es donde Dios va a operar. Pero necesita que nosotros tengamos temor de Él. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. ¿Quiere instrucción? Si esta noche usted está viendo el mensaje y dice, Señor, dame sabiduría, dame instrucción. Aquí está la respuesta. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Entonces el temor a Dios prospera el alma. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Hermano, miren, no hay nada mejor que estar en paz, por ejemplo. Eso es prosperidad del alma. No hay nada mejor que tener ese gozo interno. Eso es prosperidad del alma. Tener alegría, estar contento. Eso es prosperidad del alma. Es que nosotros hemos equivocado el camino y me estoy incluyendo. Nosotros queremos tener todo para estar en paz. No, es estar en paz para tenerlo todo. Nosotros queremos tenerlo todo para estar en paz. Es estar en paz con Dios para tenerlo todo. Eso es todo. Entonces, ¿sabe qué? El temor a Dios prospera el alma. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Entonces, hermano, aquí yo me doy cuenta de que tiene que tener temor de Dios. Hermano, tiene que haber temor de Dios, hermano. Tiene que haber temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Es que esto no es presentarnos delante de Dios como que, ay, Dios mío, Dios me va a castigar. No, no, no. ¿Sabe qué es? ¿Sabe que la palabra iniquidad es alguien sin ley? Entonces, cuando se pierde el temor de Dios, es porque no hay ley que gobierne nuestra vida. Gobierna la ley de la carne, no la ley del Espíritu. Entonces, hermano, mire, lo peor que nos puede pasar es perder el temor de Dios. El temor de Dios prospera el alma. En prosperidad habitará su alma. Yo quiero, hermano. Es que tener temor de Dios es respeto por su palabra, respeto por las cosas de Él, lo que es espiritual. Nosotros tenemos que tener respeto. Lo segundo que yo escuché aquí vi es escuchar lo que le hablaba, escuchar la voz de Dios. Escuchar a Dios prospera el alma. Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Entonces, cuando yo escucho a Dios, ok, pastor, por favor dígame que se me olvidó, que voy anotando acá. Entonces, el temor a Dios prospera el alma. Escuchar a Dios prospera el alma. Hermano, escuchemos a Dios, por favor. Ahora, aquí es bien importante algo. No podemos escuchar a quien no le prestamos atención. Si yo no le presto atención a Dios, nunca lo voy a escuchar. ¿No cambió? Ah, no, perdón. Sí, es que tengo que hacer algo acá. Entonces, ¿sabe qué? Escuchar a Dios, ahí está. Escuchar a Dios, gracias. Escuchar a Dios prospera el alma. Porque gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no se sacia. Escuchadme atentamente. Escuchadme.
Eso es lo que el Señor nos dice esta noche. Hermano, la fe viene por el oír. Entonces, si nosotros no escuchamos la voz de Dios, si nosotros no lo escuchamos a Él, no lo buscamos en oración, en ayuno, en la palabra, no oramos, no estamos escuchando. A veces Dios nos habla hasta con las pequeñas cosas de la calle. Un rótulo, un mensaje que uno ve, cuando a veces a veces en las redes, ahí hay mensajes que de repente uno siente que Dios le habla, su devocional en la mañana. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Escuchar prospera el alma. Lo dice su palabra. Ahora, ¿no será que hay problemas en el oír? Que estamos escuchando las voces de afuera, las voces de la familia, las voces de la calle, las voces de los noticieros y dejamos de escuchar la voz de Dios. Entonces por eso no tenemos el alma prosperada. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma y que tengas salud. Entonces escuchemos la voz de Dios, hermano. Escuchemos a Dios. Porque dice, el versículo 3 dice de esta manera. No sé por qué no me cambia. El versículo 3 dice de esa manera. Entonces, mire, el versículo 2 dice, escuchadme atentamente y vuestra alma se deleitará en la abundancia. Y en este versículo 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Inclinad vuestro oído y venid a mí. ¿No será que hemos querido escuchar a Dios de lejos? Señor, háblame. Y el Señor, hijo, ve a tu habitación secreta. Ve al cuarto de guerra, arrodíllate ahí. Ve a ese lugar que hace días no vas. Y arrodíllate ahí, escúchame, yo te quiero hablar. Dice, escuchadme, venid a mí. Dice, escuchad y vivirá vuestra alma. Entonces, cuando oímos, el alma se aviva. Cuando oímos, el alma se deleita. Entonces, escuchar a Dios me tiene que traer deleite. Eso prospera mi alma. Escuchar a Dios me hace que el alma se avive. Y eso hace que mi alma viva prosperada, hermanos. Haré con vosotros un pacto eterno conforme a los fieles misericordias mostradas a David. Entonces, ¿sabe qué? Nosotros tenemos que entender de que Dios es un Dios de pactos, que Él quiere hablarnos al corazón, al oído, al pensamiento de una u otra manera, que en el nombre de Jesús el Señor nos hable. Entonces, para ir ya casi terminando, ¿qué hace prosperar nuestra alma? Primero, el temor de Dios. Segundo, escuchar a Dios. Lo tercero que yo encontré aquí es que la prudencia y la discreción, fíjese, prosperan el alma. Y aquí es donde nosotros nos cuesta, hermano. Dice Proverbios 3:21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Cuáles? Cuando usted vea eso, no se aparten estas cosas de tus ojos, es mantente enfocado. O sea, que no perdamos de vista. No se aparten estas cosas de tus ojos. Es decir, que nos mantengamos enfocados. ¿Qué cosa? Guarda la prudencia y la discreción. Hermano, entonces cuando nosotros somos imprudentes o indiscretos, el alma no prospera. Yo sé que de esos no hay aquí, ¿verdad? Dice que la prudencia, la definición básica de prudencia es la capacidad de actuar con cuidado, moderación, previsión, evitando riesgos innecesarios. Se lo repito, la prudencia, ¿qué es? Es la capacidad de actuar con cuidado, moderación, previsión, evitando riesgos innecesarios. Ser prudente, ser prudente. Ser prudentes en todo, en pensamiento, en nuestras acciones, con nuestra forma de hablar. Y dice que la discreción se define como la cualidad de ser prudente. Mire, van de la mano. Y dice, es ser reservado en nuestras palabras y acciones, evitando revelar información innecesaria. Hermano, hay gente que habla de más, por eso su alma no prospera. Entonces, hermano, le doy un consejo. Cuando vaya a la entrevista a la embajada, diga lo que le pregunten. Ok, ¿cuál es el motivo del viaje? Mire, quiero ir a Estados Unidos porque allá vive mi abuelita y ya tiene visa. Diga lo que le pregunten. Ok, ¿cómo está pagando este viaje? Mire, yo pedí un préstamo. No, ok, yo lo estoy pagando. Eso, lo necesario. Hay gente que habla de más. Por ejemplo, ¿sabe quién es? Eso se llama psicología inversa. Ay, ojalá no me escuche un policía de tránsito, hermano. Hermano, cuando a uno lo paran los policías de tránsito, le actúan con psicología inversa.
O sea, llegan y le dicen una cosa para sacarle otra. Entonces, ¿sabe qué? Diga lo necesario. Se pasó exceso de velocidad. No, no creo, oficial. Yo vi aquí y venía en la velocidad correcta. ¿Por qué dice usted? Entonces usted le pregunta más bien. No, porque yo lo vi aquí, sí, pero ¿cómo me lo demuestra? No, que entonces comienza, bueno, muéstreme esto. Ok, con gusto, aquí está. Entonces, no hablemos más. Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros, sabes? Hermano, hablamos de más. Y esto es un lío, perdonen las hermanas, va para las mujeres. Yo le he dicho, por ejemplo, hablando del matrimonio, las hermanas son especiales, esto va para nosotros los esposos. Mire, la hermana, uno llega de trabajar o llega de algún lado, ajá, ¿cómo te fue? Y ellas esperan que uno le cuente, mira, me subí al bus tal, me subí al taxi tal, o sabes que iba transitando por la 68. ¿Te acordás que está el edificio de Claro, verdad? Ok, después cogí La Esperanza, pasé por Salitre, ¿verdad que se le está imaginando? ¿Ah? Bueno, así quieren las hermanas que le cuente uno. Pasé por Salitre y luego fíjate que había un trancón ahí en el semáforo que está ahí. Luego, después decidí devolverme y me fui para Chapinero. Entonces ya uno se va imaginando la película. Uno de hombre, ¿sabe qué? Uno dice, no, mira, había un trancón y ya estoy aquí. Pero las hermanas quieren que les cuenten porque ellas así cuentan. Entonces, yo lo digo en el buen sentido. Ahora, prudencia y discreción. Hermanos, seamos prudentes. Seamos discretos en el nombre de Jesús. Dice, Proverbios 3:22, y serán vida para tu alma. Entonces, la prudencia y la discreción nos van a guardar, pero también nos van a dar vida. Proverbios 3:22, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello, hermano. Ese es algo lindo. Por cuestión de tiempo, porque solo me quedan como 2 minutos ahí, le voy a dar otro. Esta creo que todos, hermanos, todos aquí calificamos. ¿Sabe qué da? ¿Sabe qué da, ¿cómo se llama? Bendición al alma, prospera el alma, la generosidad, hermano. El domingo les hablaba mucho de eso. Hermano, yo les bendigo. Ustedes son una iglesia generosa, hermano. Una iglesia generosa. Yo les bendigo y que en el nombre de Jesús el Señor les multiplique al 100 por 1 todo lo que hacen por la iglesia, por la obra del Señor, no solo la obra, por su familia, por personas que no conocen, personas en su trabajo, en la oficina, en la empresa, todo lo que ustedes hacen, en el vecindario, sus vecinos y todo. Que en el nombre de Jesús el Señor se los bendiga. La generosidad prospera el alma. Dice, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Fíjese que yo tengo una versión acá, no sé qué la hice, que se me perdió esa información, como que se me alteró la información. Bueno, el Señor sabrá por qué. Pero en otras palabras, yo tengo una versión PDT, ya le voy a decir, creo que por aquí la tengo. No sé, déjeme ver si aquí la tengo, ya la encontré. Fíjese que yo tengo la versión PDT, dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Ese es Proverbios 11:24 en la PDT. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan. Pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. O sea que la tacañería trae pobreza. Dice, el generoso prospera y el que ayuda será ayudado. Esa es la versión 11:25 de la PDT. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Que en el nombre de Jesús el Señor nos pueda prosperar. Termino aquí, hermanos. Estos son ahora. Si hasta este momento usted dice, pastor, ¿qué hago? Porque sé cuáles son mis problemas, sé cuáles son mis batallas, sé que tengo la promesa del Señor de que Él me va a bendecir. Entendí que Dios dijo que me va a bendecir y que por lo cual en la promesa y en el juramento yo tengo la garantía que su poder va a actuar en mí. Ok, pastor, ya me enseñó que el temor a Dios prospera mi alma. Me enseñó, pastor, que ser generoso prospera mi alma. Me enseñó que la prudencia y la discreción prosperan el alma. Pastor, ¿pero qué hago entonces? Mire, porque el Señor no deja nada al azar. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Acuérdese. Dios, Él es mi pastor, Él lo va a hacer. Y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, entonces sí, porque no solo va a tratar el alma, va a tratar el espíritu y el cuerpo, sea preservado irreprensible. Esta es la garantía cuando yo le decía de que Dios se va a presentar a sí mismo en la iglesia. O sea, Él no va a presentar cosa defectuosa para sí mismo, porque Él es la ofrenda perfecta. Entonces dice, que todo vuestro ser,
espiritual, mi cuerpo sea preservado irreprensible, mire, sin mancha y sin arruga, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si todavía duda de eso, mire cómo lo va a hacer. Entonces, ok, tengo la promesa, tengo el juramento, pero a mí me toca hacer esto. Dice, Mateo 11:28, ahí está la clave, hermano. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. La promesa del Salmo 23, Él es mi pastor y me va a llevar, a descansar a lugares de delicados pastos y a aguas de reposo. Mateo 11:29. Entonces dice el Señor, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados. Hermano, este es el corazón del mensaje. Esto es lo que nos toca hacer al final. Venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces yo tengo que ir al Señor. Nadie de lejos va a ser restaurado. Tiene que ser de cerca. El enfermo va al médico. Hermano, bueno, ahora se dan consultas por teléfono, sí, pero lo tiene que ver. El médico tiene que auscultarlo. Si no, lo tiene que revisar el médico, si no, no le va a dar un diagnóstico efectivo. Entonces dice el Señor, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cómo se restaura el alma? ¿Cómo el Señor hace para que tengamos bendición? Aparte de mis acciones, que ya sé cuáles tengo que hacer. Primero ir a Él, hermano. Pero yo tengo que ir a Él porque realmente estoy cansado y cargado. Pero yo tengo que ir a Él a entregarle todas mis cargas, mis culpas, mis problemas y todas mis necesidades. Primero, ir al Señor, entregarle todo. Luego, tomar el yugo. Entonces, ir al Señor, entregarle cargas, yugos, cadenas, lazos y todo lo que me tiene ahí afectado. Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Una vez lo entrego, agarro el yugo de Dios. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué vamos a aprender del Señor? Porque yo le he enseñado que agarramos el yugo con Él. Entonces yo tengo que aprender de Él. Porque quizás hemos estado aprendiendo en el lugar equivocado. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿dónde se encuentra el descanso del alma? El verdadero reposo del alma. Esa es la verdadera bendición. Pastor, ¿y cómo no? Esa es la bendición, hermano. Lamento decepcionarlo y darle una mejor noticia. Realmente, ¿sabe cuál es la verdadera bendición del alma? El reposo en Dios. El reposo en Dios. Pastor, ¿cómo lo logro? Vaya al Señor, entréguele todo, su yugo, sus cargas. Entonces, coja el yugo de Él con Él y su carga, pero la vamos a llevar juntos. Y ahí yo voy a tener reposo. ¿Sabe por qué reposo en Él? Porque yo sé que Él nunca me va a fallar, que no me va a abandonar, que si me caigo me va a levantar, que si estoy enfermo me va a sanar, porque estoy con Él. A muchos el Señor los está llamando esta noche. ¿Sabe por qué? Porque se han alejado de Dios. Y el Señor está diciendo, ¿sabes? Ven, esta noche en el nombre de Jesús. Le hice un cuadrito aquí, que es el resumen de todo. El alma prosperada. Termino acá, Padre, oramos. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Señor, hemos entendido que el alma prosperada tiene muchas facetas, pero también hemos llegado a la conclusión por tu Espíritu que realmente tenemos que aprender de ti, que eres manso y humilde. Enséñanos a ser mansos y humildes, ¿para qué? Para llevar delante de ti todas nuestras cargas, todos nuestros yugos y entender, Señor, que el alma prosperada, primero hay batallas del alma, hay pasiones carnales, hay amargura, hay iniquidad, hay orgullo y hay confusión, Señor. Pero que en el nombre de Jesús, por tu palabra, por todas las herramientas espirituales que nos has dado, pero sobre todo por tu Espíritu Santo, nos has enseñado que el alma tiene que ser restaurada y que el alma necesita un ancla. El ancla del alma, Señor, son tus promesas y el juramento, no solo de la vida eterna, sino que también nos has enseñado, Padre, de que la promesa y el juramento es que nos vas a bendecir. Señor, gracias por eso. ¿Cuál debe ser mi accionar? Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús, como matrimonio, como familias, como iglesia, a tener temor de ti siempre, a escuchar tu voz, a tener prudencia y discreción y a ser generosos, Padre. Pero entendimos, Señor, en Mateo 11, 28, 29 y 30, de que realmente la verdadera prosperidad del alma es reposar en ti, Señor. Enséñanos a reposar en ti. Te ruego por todos aquellos que escuchan este mensaje o los que lo van a escuchar de manera posterior, que podamos aprender a reposar en ti. Hoy, Señor, te entregamos toda carga. Señor, yo te ruego por los enfermos, por los que están pasando situaciones económicas difíciles, por aquellos que están teniendo problemas en los trabajos, por todos ellos, Señor. Yo te pido que les restaures,
que les bendigas, que les ayudes. Por favor, yo te pongo mi familia, Dios, te pongo mi esposa, a cada uno de nuestros hijos, a Alejandro y su familia, Señor, a Omar Andrés y a José David, Señor. Yo los bendigo a la distancia, bendigo nuestras familias, bendigo los hijos, nietos y familias de cada uno de los que estamos aquí conectados, sus negocios, que puedas prosperar la labor de sus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Les bendigo, hermanos. ¿Saben qué? Les tenía dos noticias. El domingo, para los que estamos aquí en Bogotá, 9:30 de la mañana, vamos a empezar a interceder. Necesitamos intercesión, hermano. Necesitamos orar más. 9:30 de la mañana, a las 10 comenzamos oficialmente el culto. Bueno, 9:30 comenzamos el culto. El domingo los esperamos. Habrá Santa Cena. Acuérdese, habrá Santa Cena y estaremos ungiendo a las familias porque hay mucho ataque y mucha situación ahí en el ambiente. Mañana, pues quisiera retomar la oración. Mire, 5:30 de la mañana, para los que puedan ahí, tranquilo, no se preocupe, ahí estaremos orando por usted. 5:30 de la mañana estaremos en intercesión, así que les esperamos a todo aquel que pueda. A través de Facebook lo haremos y ahí se envíe sus peticiones de oración y estaremos orando por ellas. Le bendigo, que en el nombre de Jesús sea prosperada su vida, su casa. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bendiciones.